La Procuraduría General de la República dio a conocer el video no editado del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato del PRI a la presidencia de México. La grabación del certero atentado ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana dura 3 minutos 47 segundos. Es en el minuto 2:49 donde se ve propiamente el homicidio. Y fíjese, ayer estábamos analizando aquí en Central FM este video. No es nada distinto a lo que ya conocemos. De hecho, es lo que siempre vimos, el video que siempre ha aparecido en los medios de comunicación. Es la parte esencial, ¿no? Donde se da el homicidio por parte de Mario Aburto Martínez y todo lo que trajo consigo el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En ese momento hay que recordar que el candidato del PRI era realmente el presidente de facto, ¿no? Era importante la figura del candidato priista y hoy se dan a conocer este nuevo video. Se habla de que existen 2 o 3 videos más en el cual son distintas tomas. De hecho, había algunos camarógrafos de noticias que tenían videos en sus manos y fueron requisitados por parte de las autoridades. Hoy se da a conocer este video. Yo lo invito a que aquí en Central FM lo pueda ver a través de nuestros sistemas de redes sociales y de nuestras transmisiones online. Vamos a platicar más adelante con diversos funcionarios que hablarán sobre este video, pero es importante ir conociendo nuestra historia y en específico esta que fue una parte de nuestro devenir realmente muy cerrado, muy oscuro del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato del cardenal también Juan Jesús Posadas Ocampo, el asesinato también de José Francisco Ruiz Massieu, que inundaron a nuestro país de homicidios políticos que realmente cambiaron la historia de México. Así es que hoy se da a conocer un documento histórico. Si usted lo ve, realmente no va a observar nuevos datos. Sin embargo, es importante tener todo a la mano para hacer un análisis y tener la mejor opinión. Este video pues fue dado a conocer luego de que en agosto pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó a la PGR hacer público los reportes realizados durante las indagatorias del crimen. 2 meses después, en octubre, el INAI le ordenó a la PGR revelar el videocassette identificado como atentado al licenciado Colosio, el cual forma parte de las investigaciones hechas por el entonces procurador Diego Valadez Ríos. El asunto reviste una trascendencia social e histórica y la divulgación de los videos arrojará luz sobre el caso y su investigación, afirmó Blanca Ibarra Cadena, ella es directora del INAI y comisionada del INAI en un comunicado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, interpuso su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el lavado de dinero a fin de combatir el crimen organizado, informó la Secretaría de Hacienda. Esta acción es un paso sólido a la pacificación y bienestar de la nación, dijo la Secretaría encabezada por Carlos Ursúa. Santiago Nieto, lo recordará usted, él era fiscal especial para delitos electorales y que fue pues renunciado por la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando había solicitado ya una investigación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Lozoya. Él fue pues realmente corrido de esta fiscalía y con su salida se daba a conocer que este caso de Brecht en México traía mucho que investigar. Y sobre todo la figura de Lozoya, de Emilio Lozoya, era alguien a quien revisar. Finalmente el exdirector de Pemex hizo muchos procedimientos jurídicos, se protegió con todo lo que nuestras leyes le dan a la clase política que está observada por corrupción y este caso de Odebrecht también ha quedado en los expedientes. Veremos ahora a Santiago Nieto ya como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuál será su desenvolvimiento. Yo conozco a Santiago, es una persona y es un profesional bastante aplicado. Es alguien que agarra una investigación y no la suelta hasta tener el resultado, por lo cual me parece que tenerlo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera podría garantizar algunos de las investigaciones que se tienen pendientes en nuestro país. Veremos hasta dónde, en este caso de lavado de dinero, imperará una investigación estricta o será el lema de Andrés Manuel López Obrador, el perdón y el olvido. Por lo pronto, Santiago Nieto será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y será ratificado por la Cámara de Diputados. Falso aterrizaje de la Secretaría de Turismo y por favor que alguien ya decida cuáles serán los mensajes en torno a la aviación en nuestro país. Comunicaciones y Transportes aclaró
que lo dicho por Miguel Torruco fue una confusión. Los tres aeropuertos, Santa Lucía, el Internacional de la Ciudad de México, que conocemos, y Toluca, el que casi nadie conoce, recibirá vuelos nacionales e internacionales, precisó. No es un desmentido, sino un aclarado. El secretario de Turismo no hará comentario al respecto. Y fíjese, qué bueno, que se callen los funcionarios que hablan sobre el aeropuerto hasta que se sepa qué se va a hacer con esa improvisación que se tuvo desde la decisión, primero de Andrés Manuel López Obrador y después del sabio pueblo, que indicó que se tenía que cancelar el proyecto ya avanzado del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Total que es un verdadero problema. Y es que fíjese qué es lo que había dicho Miguel Torruco, secretario de Turismo. Él había advertido que un pasajero procedente de otro país que llegara a Santa Lucía y tuviera conexión con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tendría que recorrer 46 kilómetros para llegar a su destino. Imagínense, viene un suizo, vamos a pensar, y llega a la Ciudad de México, al actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tendría que recorrer 46 kilómetros de esa zona de la Ciudad de México hasta Santa Lucía para llegar a su conexión a Cancún, a Mérida, a Tijuana, a Aguascalientes, a Oaxaca. Imagínese usted nada más, conoce bien la Ciudad de México, este tránsito de la Ciudad de México, ¿cuánto tendría que decidir, sobre todo programar para llegar a su vuelo? Bueno, pues explicó este señor Miguel Torruco que el aeropuerto de Santa Lucía serviría para vuelos internacionales y el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México exclusivamente para vuelos nacionales. Así se aventó la declaración el angelito. Va a ser Santa Lucía el internacional, la Ciudad de México el nacional, va a haber una gran proyecto aeroportuario metropolitano con el de Toluca, como lo hacen todos los países del mundo sin cerrar sus aeropuertos, porque también muchos decían, es que van a perder el empleo 40,000. Oiga, y aquí hay mucho que revisar. A ver, Miguel Torruco fue secretario de Turismo de la Ciudad de México. Renunció obviamente cuando le dio su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pues le pidió la renuncia de manera muy amigable, ¿no? Porque finalmente son dos proyectos políticos distintos. Pero Miguel Torruco conoce la Ciudad de México y me imagino que en algún momento, con la austeridad que ahora quiere dar el gobierno federal, pues debió haber agarrado circuito interior o Talpan o el tal periférico y debía de haberse dado cuenta que hacer trayectos largos en esta capital de la República Mexicana es realmente como para prepararse para varias horas en esta ciudad. Es impresionante que un secretario de Turismo pueda decir esto de esta manera. Es más, hasta yo le puedo decir es irresponsable, porque imagínense las señales que están dando. Entiendo que las aclaraciones son importantes en materia informativa, pero no son tan efectivas, ¿eh? Cuando uno da una declaración y luego hace la aclaración, este elemento de regresar nunca es efectivo y la mayoría de las veces se quedan con el primer mensaje. Hay algo en la vida que hay que aprender. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión y lo que está haciendo el secretario de Turismo Miguel Torruco es dar una pésima impresión porque ya es secretario, ya es gobierno, ya no pueden estar hablando sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de proyecto. Ojalá que ya haya dentro del gobierno federal alguien que pueda regir los mensajes, porque ya son gobierno, ya no son oposición y ya no están en un evento en una plaza. Así pues las cosas con el despegue en falso de los aeropuertos, de este rompecabezas de aeropuerto que vamos a tener en el centro del país. El presidente de México anunció una terna para elegir a quien sustituirá a José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas críticas tuvo el presidente ayer con anuncio de la terna. ¿De qué están hablando? Que Andrés Manuel López Obrador también se quiere apoderar de la Suprema Corte de Justicia. La terna está encabezada por Loreta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara. Andrés Manuel López Obrador aseguró que los tres están calificados para el cargo. De Loreta Ortiz dijo: la abogada Loreta Ortiz, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría, tiene doctorado, es académica de la Universidad Iberoamericana, cumple con los requisitos. Cumple con los requisitos. Sobre Celia Maya expresó: la licenciada
Celia Maya García. Ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal. Inició en el Poder Judicial del estado de Querétaro como juez desde 1979. Y así se refirió a Juan Luis González Alcántara. El tercer abogado propuesto es el licenciado, también doctor en Derecho por la UNAM, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y pues la crítica más importante es que dos de las integrantes de la terna, en específico las dos mujeres, están relacionadas directamente con Morena y con Andrés Manuel López Obrador. Una de las críticas es que no se echó mano de los verdaderos juristas en este país, los que tienen una carrera jurídica importante, y hoy se está optando por personas allegadas al proyecto político. Veremos cómo se desarrolla y sobre todo pensando que es el Senado de la República quien tiene que aprobar este nombramiento, pues pareciera que alguna de estas integrantes y este integrante de la terna tendrá un aterrizaje más fácil que si hubiera aterrizado en Santa Lucía. Así es que muchas de las críticas que ha generado Andrés Manuel López Obrador con este nombramiento de la terna, el Senado será pues el que decida quién será el magistrado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que también están hablando en torno a esto. En próximo mes de enero habrá la renovación del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y aunque ya hay algunos candidatos de los actuales ministros, muchos advierten que quizá el nuevo o la nueva podría aspirar a esta posición y ser una persona allegada a Andrés Manuel López Obrador. El Poder Judicial se ha convertido en los últimos días, en las últimas semanas, quizá en un contrapeso, y es que echó abajo la Ley de Seguridad Interior, que era algo fundamental para darle una formalización al ejército y a las Fuerzas Armadas para estar en las labores de seguridad. Posteriormente vino el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, que tiene una esencia militar. Y también hay muchas impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, algunos sobre los superdelegados, otros sobre la ley de remuneraciones. Entonces el Poder Judicial tendrá un papel fundamental, la Suprema Corte de Justicia en específico tendrá un papel importantísimo para ver qué tanto tiene de fortaleza el proyecto político administrativo de Andrés Manuel López Obrador, o en la Suprema Corte de Justicia echaría a andar uno de los principales baluartes de la administración de López Obrador. Veremos hasta dónde llega esta autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia. El jefe del Ejecutivo mexicano advirtió: no somos tapadera de nadie, al afirmar que su gobierno cooperará con el Poder Judicial en el caso Odebrecht, que la PGR revele el expediente. Pidió, y es que recuerde usted que si hay algo más oscuro, más lleno de polvo, más lleno de tierra, que nadie se dé cuenta, que lo pusieron abajo de la alfombra, es el caso de Odebrecht. En todos los países de América Latina y hasta Estados Unidos ha habido repercusiones por el caso de la petrolera brasileña. En México, mejor no se dice nada. Y veremos si la Cuarta Transformación también trae la apertura de la puerta a este expediente que los mexicanos exigimos saber, conocer y sobre todo, responsables. Están hablando de una intromisión de una empresa como Odebrecht en un sistema político. Hay que recordar que las acusaciones son en contra de Emilio Lozoya desde la campaña de Enrique Peña Nieto. Y ahí sí, esperemos que no impere el perdón y el olvido. Andrés Manuel López Obrador prometió aumento de sueldo a trabajadores del gobierno que ganan hasta 20,000 pesos al mes. El mandatario adelantó que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 se contemplan incrementos de hasta 3 puntos sobre la inflación. AMLO reiteró que sí va a la descentralización de la Secretaría del Gobierno Federal. Explicó que para los trabajadores será un proceso voluntario, no una imposición. Destacó que trabajadores de base y sindicalizados del gobierno federal que no quieran mudarse de ciudad, óigalo usted, no será despedidos, y aquellos que sí lo hagan tendrán ofertas atractivas para mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son generalmente estas posiciones atractivas que ofrece el gobierno? Créditos muy accesibles para vivienda, quizá 1 o 2 puntos arriba de su nivel administrativo, un aumento salarial y
específico le van a decir que en otros estados de la República se vive mucho mejor que en la Ciudad de México. Sí es importante una descentralización en este país, sí es importante sacar a todos de la Ciudad de México aquellas funciones que no sean prioritarias, pero por ejemplo, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, ya despacha en Puebla. Me gustaría que nos dijera en un mes cuántos viajes ha echado Esteban Moctezuma a la Ciudad de México. Y estamos hablando de Puebla, que son más o menos que 2 horas y media, 2 horas de trayecto en vehículo, no se necesita usar un avión. Pero ¿cuántos viajes está echando Esteban Moctezuma a la semana? Vamos a pensar, o al día también. ¿Cuántas horas pasa en la Ciudad de México Esteban Moctezuma? Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos, que quizás se vaya a Veracruz? ¿Cuántos viajes el director de Petróleos Mexicanos se echará para la Ciudad de México? U otras secretarías, por ejemplo la de Salud, que es tan importante, que se iría a Chilpancingo. ¿Cuántas veces tendrá que estar el secretario de Salud aquí en la capital de la República? ¿Y cuánto tiempo va a estar en Chilpancingo? Estas cosas hay que analizarlas. El gasto en viajes, el gasto en traslados es importante y hasta el momento pues no tenemos una certeza de lo que está pasando. Y solo espero que no vaya a acontecer con lo mismo, de que un secretario diga que Santa Lucía para vuelos internacionales, la Ciudad de México para vuelos nacionales y 46 kilómetros que tarda más en llegar a su propio destino. Veremos cómo se va desarrollando toda esta transición de este gobierno. En Jalisco no habrá acuerdo ni tregua con los delincuentes, no habrá perdón ni olvido, porque la delincuencia ha lastimado profundamente a nuestra sociedad, enfatizó Enrique Alfaro al rendir protesta como gobernador para el periodo 2018-2024. Empecemos por lo básico, de una vez, para que quede claro. En Jalisco no habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes. Aquí no va a haber perdón ni olvido, porque la delincuencia ha lastimado profundamente a nuestra sociedad. Vamos a actuar sin miedo. Vamos a actuar sin miedo y con determinación. Alfaro le envió un claro mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Jalisco respetará a la federación, pero no se someterá ni se arrodillará ante ella. Desde Jalisco, le decimos al presidente de México que cuenta con nosotros para impulsar la transformación nacional. Podemos tener diferencias en algunos temas, algunas incluso de fondo, pero eso no significa que seamos enemigos. Por el contrario, queremos ser sus aliados en la compleja tarea de desmantelar al viejo sistema político para traer justicia a la nación. Ofrecemos respeto y diálogo siempre, pero pedimos lo mismo para nuestro Estado y para su gobierno. Aquí hubo también símbolos. Ya sabe usted que siempre que hay este tipo de ceremonias muy pomposas de cambio de gobierno, en donde toda la clase política de la entidad o del país se reúne, platica, se toman fotografías, hubo 2 símbolos que a mí me parecieron fundamentales. A ver, Enrique Alfaro ha sido quizá la voz se levantó más fuerte en contra de la figura de los superdelegados y de la decisión desde el gobierno central de quedarse con la seguridad pública. Enrique Alfaro, lo recordará usted, hace algunos días dio un pronunciamiento muy fuerte, muy estricto de defensa de la autonomía y sobre todo de la soberanía del Estado de Jalisco, al decir no vamos a permitir que el gobierno federal sea la encargada y la responsable de la seguridad, porque constitucionalmente le es responsable el gobierno federal. Enrique Alfaro pues se convirtió en una voz de contrapeso político. ¿Y qué pasó ayer en su toma de posesión? No fue el delegado o este superdelegado encargado por Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia de toma de posesión. Quizá no llegó por el tráfico que también hay en la capital de Jalisco. Hay que ver cuál es su respuesta, pero lo cierto es que no estuvo ahí. Y el otro es que estuvo la secretaria de Gobernación. Hace 2 días, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, tomó posesión. Y ahí sí estuvo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, se está dando una misma práctica que se daba en gobiernos anteriores. El presidente de la República, recuerdo mucho que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto habían decidido no acudir a las tomas de posesión porque obviamente no podrían ir a todas. Pero en este caso de Andrés Manuel sí lo hace con su principal aliada, que es Claudia Sheinbaum. Y fíjese, hay una interpretación aquí en la capital de la República.
¿Hasta dónde Claudia Sheinbaum va a ser jefa de gobierno? ¿O hasta dónde podría regresar la figura, obviamente no legal, pero la figura de regente, que es la más cercana al presidente en ese entonces, lo recordó usted? Lo cierto es que en Jalisco se dieron símbolos, se dieron señas de que Enrique Alfaro podría convertirse en un contrapeso importante durante toda la administración de Andrés Manuel López Obrador. Veremos pues, pero finalmente ya Enrique Alfaro está en el gobierno de Jalisco y, como usted bien lo sabe, si nos está escuchando ahí en Jalisco, en una de las olas más fuertes y las crisis más duras de inseguridad en el estado de Jalisco. Con 41 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó en lo general las reformas constitucionales que amplían a 18 las figuras jurídicas que serán sujetas de prisión preventiva oficiosa. Entre estas, los delitos electorales, de corrupción y huachicoleo que propuso Andrés Manuel López Obrador en campaña. Las modificaciones aumentan el catálogo de delitos graves al incluir 7 nuevas figuras. Cabe recordar que el presidente podrá ser juzgado por corrupción y faltas electorales. El Senado ratificó a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores porque justificó, con amplio conocimiento en políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno. El canciller subrayó que la política exterior de México será dinámica y responsable. De esta forma, Ebrard se convierte en el primer secretario de Relaciones Exteriores que pasa por el filtro de la Cámara de Diputados. O sea, aquí no valió esto de vengo a aprender de ustedes. Aquí vino a exponerse ante la Cámara de Diputados, el Senado, y fue aprobada pues por amplia mayoría. Obviamente es la mayoría de Morena, pero Marcelo Ebrard ha hecho un trabajo al frente de la política exterior que sí hay que reconocerle. Ha estado muy pendiente y sobre todo ha tenido pues declaraciones muy firmes que no han causado controversia. Quizá una de las principales focos de crítica que ha tenido Marcelo Ebrard fue su invitación a Nicolás Maduro, que fue muy cuidada y que de manera muy amable le dijeron: comes, te vas, grabas un video y vámonos para Caracas.